Padre, te doy gracias por este nuevo día que nos has regalado, llenos de salud y bienestar, por habernos dado este grande hogar para todos los ancianos, por los ancianos. Padre, te pido por las personas que duermen en la calle, por las personas que están secuestradas, para que Dios los bendiga y los ampare. También te pido por los niños y por todas las personas que tienen buena voluntad en ayudarnos. Te agradecemos, Padre, te damos gracias, te bendecimos y te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Amén y amén, Jesús. Gracias al convenio entre la Administración Municipal y los Centros de Bienestar del Adulto Mayor, los avances económicos que se han girado a estos puestos de atención han contribuido al fortalecimiento de procesos desarrollados con los abuelos. Excelente, y pienso que es la forma como este hogar puede continuar la labor que ha venido desempeñando y ha venido mejorando día a día. Veo que cuando se unen los esfuerzos municipales, de la sociedad civil y de los que nos dedicamos por consagración a velar por los ancianos, podemos hacer cosas grandes. He implementado un poco más para la salud de los abuelos, los medicamentos, la atención, lo que no cubren las EPS, se trata de conseguírseles, de alguna consulta extra que no la dan a veces, y los medicamentos, la terapia se ha implementado un poco más. Asimismo, se ha podido brindar atención especializada en salud y suplir las necesidades básicas de los moradores de este sitio. Los abuelos de estos hogares geriátricos dan muestra de su agradecimiento a la administración municipal y a Dios. Hay que agradecerlo bastante, oiga. Hay que agradecer porque en realidad hacen mucho por el asilo, lo tienen muy en cuenta, oiga. Muy agradecido. Tanto por la venida del señor alcalde, por la venida de las personas que nos han venido a visitar, yo les agradezco de todo corazón. Entre los meses de abril y julio, el Hogar Divino Niño ha recibido la suma de 250.481.400 pesos y el Hogar San Vicente de Paúl entre los meses de abril y agosto recibió más de 224.000 millones de pesos.